Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva entrega de esta campaña, de esta convocatoria para el mes de la mujer, donde estamos hablando sobre marca personal desde distintos sectores y hoy tengo el honor y el placer de estar acompañada con Belén Gallego. Ella es coach empresarial. Belu, gracias por estar acá, por sumarte a este espacio y traernos tus conocimientos desde tu área de expertise. Y bueno, contanos un poquito quién sos y qué haces. Bueno, muchas gracias a vos por el espacio, por invitarme a ser parte de esta convocatoria. La verdad que me llena de orgullo poder estar acá y así que te súper agradezco. Bueno, ¿qué decirte de mí? Mi trayectoria en realidad empieza como contadora y termina hoy en día como consultora PYME y coach empresarial. Y en el medio, nada, fue redescubrirme en un montón de aspectos, conocer qué es lo que no me gustaba y lo que sí me gustaba hacer, sobre todo qué me encendía y de todas las cosas que me encendían, las pude juntar en esta marca personal que hoy es Belén Gallego Coach Empresarial, pero que más allá de los negocios, la invitación es también a integrarnos como personas y a trabajar en nuestro desarrollo personal. Para meternos de lleno con lo que queremos abordar, ¿no? Desde el coaching empresarial, me gustaría preguntarte por qué el orden y la estructura, ¿no? Son, y si efectivamente son factores fundamentales, factores a tener en cuenta cuando tenemos una marca personal y queremos escalar y queremos llevarla como al siguiente nivel, ¿no? Sí, yo creo que son dos aspectos que son fundamentales, no solamente cuando querés escalar, sino desde el principio. Y Mm. sobre todo en el tema del orden. ¿Por qué en el orden? Porque el orden trae claridad, o por lo menos eso es lo que yo inspiro, digamos, en mis clientes cuando hablamos de orden, cuando empezamos a trabajar en la marca, ya sea que la tengan caminada o que estén recién arrancando, pero siempre empiezo por el principio, por eso digo que para mí es fundamental, incluso desde el inicio. Y ese orden también trae como esa inspiración, o sea, yo sé qué es lo que estoy, o sea, cuál es la identidad de lo que estoy formando, ¿no? O de lo que ya tengo, y que quizás nunca me lo pregunté. Entonces, ese orden de arrancar, por ejemplo, en este caso con la identidad de la marca, y de ahí hacia adelante, es lo que me va a traer esa claridad que muchas veces buscamos y que no sabemos qué es eso, lo que Mm. estamos buscando. Y en base a eso, después la confianza para poder transmitirlo. Y en cuanto a la estructura, esto me trae, digamos, a mi historia, pues yo, una persona muy estructurada, con una agenda minuto a minuto, colmada siempre de cosas, me peleé mucho al principio con la estructura cuando me di cuenta de eso. Eh, pero después entendí, peleándome justamente con esto de las estructuras, en realidad estaba peleada porque yo me generé una estructura muy rígida y lo que necesitaba era una nueva estructura, no volar todo y dejar la nada, sino construir una estructura que se amoldara a la persona que yo estaba siendo en ese momento y una estructura que me permitiera cierta flexibilidad en lo que estaba viviendo también en ese momento, lo que sigo viviendo, porque siendo coach, más allá de que soy coach de negocios o de pymes, necesitamos cierta flexibilidad en el proceso de la persona sobre todo, en Ujú. los tiempos de ese proceso de la persona. Entonces, madurando esta idea de la estructura fue como, che, las estructuras también pueden ser liberadoras, no necesariamente tienen que ser una jaula. Pero ¿cómo se construye, no? Esa estructura liberadora. Bueno, Mm. primero generando ese orden, esa claridad, esa identidad. O sea, ¿qué es lo que yo quiero brindar para después ver cómo lo hago? O sea, la última pregunta siempre es cómo. Y Claro. primero nos preguntamos eso, ¿quién soy? ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiero transmitir? Y después vamos a la estructura que va a sostener después todo eso que yo quiero transmitir, eso que quiero ser, a eso que me quiero dedicar. Tal cual. Y esto que decías ahora, lo último, esto de la estructura que nos permita, que nos dé cierta libertad y cierta liviandad, también es necesario construirla en base
esta lectura, ¿no? Introspectiva de quiénes somos, de quién queremos ser, de qué estilo de vida queremos tener, Ujú, porque la marca personal tiene eso que es esto, un modelo de negocio que factura lo duro, lo tangible, lo estratégico, pero tiene la otra pata que es que soy yo como persona que construyo todo ese universo alrededor de mi persona. Entonces, ¿cómo ujú. construir justamente una estructura que a mí me permita también ser creativa y traer nuevas propuestas que vayan evolucionando a la par mía, ¿no? Como profesional. Sí, y en esa generación de la estructura, bueno, también nos vamos a ir conociendo, vamos a errar y vamos a acertar, y a veces nos va a gustar más un formato y a veces vamos a decir, no, la verdad estoy cansada de esto, mejor me voy a otro. Pero también se da a través de la conciencia que vamos teniendo de nosotros mismos y de las creencias que tenemos acerca de un negocio. Me ha pasado a mí y le pasa a muchos de mis clientes de venir con un formato o de que creen que les va a ir bien así, porque es el modelo que escucharon, que vieron, o que les venía funcionando, pero de repente no se sienten identificados con eso, Mm. ¿no? Entonces, a mí me pasó no sé, sostener espacios, por ejemplo, de muchas personas, eventos de muchas personas, y que después, sí, o sea, era todo lo que había querido hacer en mi cabeza, pero después de esos eventos me sentía sobrepasada, drenada, muy cansada. Durante el evento también me costaba. Entonces, bueno, eso también, decir, me parece que no va por acá. Por Claro. más que creía que sí, por más que fue lo que me dijeron, capaz que iba a facturar más, bueno, me parece que no, que vamos a tener que buscar otra manera. Entonces ahí entra mucho lo que vos también decías de cuál es el estilo de vida que quiero vivir y que sea disfrutable y sostenible en el tiempo, que es la idea. No, la idea no es crear una marca, ya sea comercial o personal, para que viva un año, sino para que ascienda. Tal cual, para que nos acompañe lo que queramos o hasta que nos jubilemos o que vaya evolucionando, ¿no? Con nosotros. Eso es Sí, la flexibilidad de la cintura que nos da también un modelo de negocio como este, ¿no? tal cual. Y Belu, para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a alguien, ¿no? Que está trabajando su marca personal, que quizás está dando sus primeros pasos, ¿no? Y que siente quizás que todo depende de ella, de él. ¿Qué primer paso podría dar para organizar su estructura o empezar a bocetar, si se quiere, una estructura que sea coherente con ese modelo de negocio, pero también con esa persona y con su esencia, ¿no? Bueno, primero, para mí es fundamental preguntarnos para qué estamos haciendo lo que hacemos. Mm, Que siempre el espíritu sea el espíritu de la marca, o sea, nuestra pasión, ese fuego interno sea el que mueva el resto de los hilos. Entonces, preguntarnos para qué hacemos lo que hacemos como primera pregunta fundamental, que a veces no nos la hacemos, decimos, ah, no, sí, porque me gusta tal cosa, bueno, pero ¿qué te gusta de eso? sí. Entonces, como detectar, ¿no? En qué momentos de ese trabajo que estoy haciendo es donde realmente se enciende mi alma. Mm, Y después también empezar a preguntarnos si el modelo que quizás tenemos en la cabeza o que ya estamos transitando es sostenible en el tiempo, y sobre todo si es sostenible si de repente, no sé, en vez de 5 consultas tengo 50. mm, ¿Qué pasaría en ese momento, en ese punto, ¿no? Y ver si es sostenible o no, si es lo que quiero o no. Entra mucho a jugar el estilo de vida. Hay muchos clientes que por ahí llegan y me dicen, no, bueno, por no querer quizás cobrar más tu servicio, te llenan de trabajo, ¿no? ujú, Y no es sostenible en el tiempo energéticamente. Eso no te va a llevar a seguir disfrutando lo que haces, porque la idea es que también lo sigas disfrutando. Y de repente vienen con ese modelo y además decir, no, bueno, pero yo quiero trabajar 4 horas por día. claro. Y 4 horas con lo que estás cobrando no da ni siquiera un sueldo. Entonces, bueno, hay algo que tenemos que cambiar acá, ¿no? Entonces, hacernos también esas preguntas, ¿no? ¿Qué pasaría si imaginar ese escenario y decir, bueno, ¿me sentiría cómodo o no con Mm. esto?
y pedir ayuda. Pedir ayuda. No, no hace falta hacer todo solo. Mm, Eh, Realmente no hace falta cargarnos con todo. Creo que es fundamental generar esa red, no solamente con profesionales como vos, como yo, como otras profesionales, digamos, que se dedican a acompañar negocios o marcas, sino nuestra familia, nuestros amigos, buscar espacios de comunidad donde se hable de lo que yo quiero lograr, donde haya personas que ya lo lograron, que estén transitando un camino anterior o posterior al punto donde yo estoy, para poder también conversar sobre eso, buscar ese entorno y no quedarnos solamente en el entorno en donde estamos. El bueno. entorno influye mucho en lo que yo puedo lograr después también. Totalmente. Puede ser un potenciador o, o algo que por ahí te limita, ¿no? Sí. De dónde te rodeas, de dónde te nutrís. Así que me encantó también ese último consejo. Bueno, Belu, gracias por sumarte nuevamente. Te agradezco un montón. Me parece que es clave, ¿no? Que la gente se haga estas preguntas que por ahí a veces uno da como por sentadas, pero a veces una misma tenés que volver a repetirte o actualizar esas preguntas. Che, ¿para qué estoy haciendo Ujú, esto? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo me veo de acá a 2, a 3, a 10 años con mi marca ujú, personal? ¿Cómo la veo escalando? Así que me parece que la gente que esté del otro lado le va a servir un montón estos disparadores ujú. y vamos a dejar ahí también tus redes para que te sigan. Si no te conocen, la van a encontrar a Belu en la descripción del video. Así que bueno, gracias nuevamente, Belu. No, muchas gracias a vos, Agus. Y como dice ahí atrás, no te vas a conformar con una marca personal tibia. O sea, a mí me parece que esa pregunta es fundamental para todo el tránsito, ¿no? Dentro de lo que es un negocio, de lo que es la construcción de una marca, como decía, personal o comercial, que sea ese fueguito interior lo que nos guíe a través de los distintos estadios, ¿no? De las distintas etapas que va a tener nuestro negocio y que seamos conscientes y flexibles y compasivos también con nosotros mismos en tanto de las distintas etapas que nosotros como personas estamos viviendo también dentro de ese negocio.